su programa Capital Humano y algo más. Y con nuestra amiga Katia Presno, quien es la representante de Gira aquí en Tijuana, y nos está platicando sobre los equipos maduros y los no tan maduros, ¿verdad? Entonces hace rato estabas utilizando un término que me llamó mucho la atención, Katia, que estabas hablando sobre el poner límites. El poner límites, y tiene un nombre muy curioso. Poder coercitivo. Exactamente, poder coercitivo. Fíjate, me lo repetiste 3 veces y se me fue el nombre. Platícanos acerca de esto. Sí, hablábamos que para poder desarrollar un equilibrio como líder, ¿no? Para poder atacar a diferentes personalidades y cómo crecer y cómo ser mucho más asertivo en su formación, pues tendríamos que conocer los diferentes tipos de poder. Es una de las herramientas muy importantes. El primero tiene que ver con este poder coercitivo, que es utilizándolo en su justa medida, en equilibrio, lo que hacemos es evitar la impunidad. Es decir, tener reglas y consecuencias claras para saber qué sí podemos hacer y qué no debemos de hacer para orientarnos hacia la funcionalidad, ¿no? Entonces, a partir de que una regla pues no se cumple, se tiene que ejercer el poder coercitivo y entonces decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Si yo no lo hago, entonces la gente pues sobreentiende que no pasa nada, ¿no? Y entonces empezamos a desarrollar una falta de responsabilidad, y a partir de que hay una falta de responsabilidad, el equipo empieza obviamente a quedarse en este mismo nivel de madurez, y entonces el líder empieza a cargar, a sobresaturarse de los errores de los demás miembros del equipo. Otro poder que recomendamos mucho tiene que ver con el poder de referencia. El poder de referencia es utilizado para que no desgastes tu liderazgo si no es necesario. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos que imponer algo, a lo mejor tenemos que quedarnos 3 horas más para trabajar. Pudiera yo decir que esta orden vino desde la dirección general, ¿no? Entonces, refiero a otra persona para que el conflicto no se vaya directamente a mí como líder inmediato de ese equipo, ¿no? No estamos hablando de mentir, estamos hablando de darle el peso suficiente a una persona que pueda estar en un nivel jerárquico arriba del mío, en donde el respeto ante ese liderazgo sea mayor, y entonces, bueno, estoy evitando el generar un conflicto que finalmente se me podrá presentar las siguientes 3 horas. Si yo todo el tiempo refiero, entonces desgasto mi liderazgo, y entonces, bueno, pues el que va a tomar las decisiones siempre va a ser la persona a la que estoy refiriendo, ¿no? Lo mismo, tiene que ver con equilibrio. Si yo nunca refiero, entonces probablemente me estoy aventando conflictos innecesarios. Así es. Ahora, una pregunta que me hacen mucho, ¿verdad? Y que yo también me la hago es, por ejemplo, si la gente, las personas tenemos que separar lo que son nuestra vida personal del trabajo, ¿no? Nuestras emociones. Ejemplo, se me enfermó mi hijo y voy a trabajar y a mí me duele que mi hijo esté enfermo, pero pues estoy trabajando, ¿no? Entonces no se me debe de notar. Y la otra pregunta sería, si yo soy la líder y veo que un empleado tiene ese problema, ¿me involucro o no me involucro? O sea, ¿qué hago, verdad? Okay. El ser humano necesitamos entender que es integral, ¿no? O sea, tenemos una esencia, y aunque nos comportamos diferente dependiendo del rol en el que estamos, no podemos dejar afuera una mochila y luego ponérmela y luego volverla a llenar, o llegar a mi casa y la dejo. Aquí más bien tiene que ver con herramientas de vida, y la primera herramienta de vida sería trabajar en una inteligencia emocional. Y trabajar en una inteligencia emocional es permitirme sentir, entender que soy un ser humano emocional, pero que esas emociones pueden controlarse de manera en la que no lleguen a un exceso. ¿Por qué? Hay 3 emociones que orillan a un ser humano y a un líder en cualquier circunstancia a paralizarse, ¿no? Que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con la ansiedad, que tiene que ver con el enojo, o tristeza, enojo, ansiedad. Si yo estoy triste, enojada o ansioso, son 3 emociones que me paralizan en el trabajo, o en mi pareja, o en mi familia, o en cualquier lado. Pero curiosamente, en su justa medida, son emociones que fueron creadas instintivamente, que son generadas por instinto en el ser humano a través de la amígdala.
¿no? La amígdala está en el cerebro y entonces lo que hace es que a través de estas 3 emociones paraliza unas ciertas glándulas parafrontales y eso hace que yo deje de pensar. Entonces, si por ejemplo estoy viviendo un asalto, la amígdala reacciona en segundos, ¿no? Y entonces en esa reacción me puede generar un miedo y el miedo lo que me va a hacer, correr, ¿no? Y entonces probablemente me salvo de una situación. Si ese miedo pasa el siguiente minuto y de repente ya llevo enojado 5 minutos y luego 10 y luego todo un día y luego toda una vida enojado, entonces se convierte en ira. Ya no es el enojo que me hizo frenarme, ya no es el miedo que me hizo enfrentar alguna cierta circunstancia o la tristeza, ¿no? Por pasar un proceso de duelo. Entonces ya la tristeza se convierte en depresión, ¿no? El otro se convierte en ansiedad y el enojo se convierte en ira. Ese sería el conflicto. Nuevamente es no estar en un equilibrio. Entonces, si yo estoy ante un ser humano con el cual me estoy relacionando todos los días y evidentemente van a empezar a ver esos objetivos que además para alcanzar la interdependencia es muy importante trabajar en términos de confianza en las relaciones. Y trabajar en términos de confianza en las relaciones es acercamiento de los seres humanos. Y este acercamiento genera lazos emocionales, pero si tu lazo emocional con un ser humano te paraliza, ya no estás en una inteligencia emocional. Excelente. ¿Sabes qué, Katia? Pues me encanta todo lo que nos estás platicando. Yo creo que el teleauditorio se va a quedar con muchas dudas y vamos a volverte a invitar. Claro. Y aparte, Katia tiene muchos temas más de cuáles hablarnos. El tiempo se nos ha acabado. Les pido por favor que visiten nuestra página www.aritac.org o se comuniquen con nosotros al teléfono 682-3538. Los invito también para que recuerden y agenden 24 y 25 de octubre, Congreso de Aritac de Gestión Humana 2013. Muchas gracias y hasta la próxima.